Bueno, entonces para cerrar con los módulos que tenemos programados para el día de hoy, el último módulo es una introducción, también como un esbozo muy general sobre lo que es el sistema económico colombiano. Si yo les hiciera la pregunta general, ¿qué entienden o qué caracteriza o qué integraría el sistema económico colombiano? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cómo? Sí, puede hablar, sí, exacto, sí, muy importante hablar del Producto Interno Bruto, del cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Qué otro aspecto entra en juego dentro del sistema económico colombiano? Sí, correcto, correcto. Ahí hablamos también de la política monetaria y la política cambiaria, que está a cargo del Banco de la República. Sí hace parte, claro, de la balanza comercial colombiana y como la dinámica pues del país. Es correcto, es correcto. El sistema económico colombiano, pues se caracteriza, o sea, se enuncia como un sistema mixto en el que hay un grado de intervención del Estado, pero el Estado facilita y permite, pues, el libre desarrollo de los negocios y de, pues, la economía. Esos más o menos son como algunos índices, pues, que uno puede tener como en la mente de lo que es el sistema económico colombiano. Em, Listo. Entonces, este modelo económico se enmarca dentro de lo que se conoce como la economía social de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que es una economía que no está del todo libre, sino que está en buena medida regulada o influenciada por la constitución política. En qué sentido? Pues en el sentido de equilibrar esa, esa responsabilidad del Estado con la eficiencia del mercado. Acá pues entran en juego muchos planteamientos que surgieron a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, la teoría de la mano negra o la mano invisible, que termina siendo ese poder del Estado que entra a regular cuando el mercado así lo requiere, bien sea para proteger a sus ciudadanos, para proteger o para rescatar a sus empresas, porque pues sabemos que por lo menos el libre mercado como libre en su absoluto no ha llegado a consolidarse dentro de ningún modelo económico en el mundo. Entonces, ese marco constitucional económico se caracteriza como por tres, digamos, ítems muy importantes. El primero de ellos es la libertad económica y la propiedad privada. En Colombia, pues son unos principios rectores que cobija la Constitución, la protección de la propiedad privada, del desarrollo de la libre empresa y también de la libre competencia. La libre competencia en la medida, pues, de las actividades económicas, pues que no entra a ser parte como de los monopolios naturales o de los oligopolios naturales, ¿sí? Por otra parte, también la Constitución y el Estado colombiano han determinado que la economía tiene una función social y una función ecológica, porque la empresa también acarrea, o sea, el desarrollo de la empresa también acarrea unas responsabilidades sociales y esas responsabilidades sociales pues también se enmarcan dentro de unos principios ecológicos que hoy en día podríamos como enmarcar dentro de principios de la sostenibilidad, de los objetivos del desarrollo sostenible y cómo las actividades productivas deben estar encaminadas a que pues el mundo tenga la posibilidad de seguir teniendo la capacidad de alimentarnos, vestirnos y pues todas las demás actividades que hacen parte de la economía con unos recursos que son finitos y que se busca que sean entonces sostenibles. Por otra parte, también entra a tener un pilar muy importante dentro de este marco constitucional, el Banco de la República. El Banco de la República, como lo vimos en el módulo 2, así muy brevemente, hace parte de, de esos órganos autónomos del Estado colombiano que no se vinculan a ninguno de los tres poderes legislativos y que en este caso la Constitución le confiere un objetivo primordial, que es el de la preservación del poder adquisitivo de la moneda, el control de la inflación, sí, en resumen es el control de la inflación, y por otra parte también es la entidad encargada de pues llevar
la política monetaria y la política cambiaria. Es una institución que históricamente ha sido muy bien respaldada a nivel internacional, es una institución muy seria, muy rigurosa. Como bien sabemos, es una institución que en su junta directiva pues está como compuesta por por siete miembros, algunos, o sea, uno de ellos es el representante del gobierno y los demás pues empiezan a configurarse como en una dinámica en que sí ha habido intentos de injerencia pues como de los gobiernos, pero hasta ahora se han mantenido como esas pocas instituciones con cierto grado de autonomía y de transparencia. Ahora, durante el siglo XX, el sistema económico colombiano vivió una serie de transformaciones para llegar a configurar pues lo que entendemos hoy como sistema económico. Entonces partimos de un primer modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Este fue un modelo que caracterizó los años 80, como les comentaba durante el primer módulo. Acá tuvimos un fuerte rol proteccionista del Estado y un foco en el mercado interno. Allí lo que se pensaba es que si el Estado y el país eran cerrados con respecto al mundo, entonces podría desarrollarse la industria nacional que tuviera la capacidad de suplir las necesidades de ese mercado interno. Esas, eso tuvo como consecuencia un efecto contrario y es que esto nunca llegó realmente a materializarse como un proyecto concreto. Por el contrario, este freno a la competencia internacional hizo que las empresas fueran menos productivas y pues que los precios para los colombianos de bienes y servicios que se producían acá localmente fueran muy elevados en comparación con un contexto internacional. A partir de allí, entonces, sobre los años 90 se da lo que se conoce como el inicio del modelo actual o la apertura que tuvo Gaviria en su momento económica. Esta apertura tuvo como principio rector reducir progresivamente esos aranceles, otorgar una flexibilidad financiera y laboral, privatizaciones parciales, adhesión a organismos de cooperación internacional en materia económica y por otra parte también empezar negociación de diferentes TLCs. Actualmente Colombia goza con un buen número de tratados de libre comercio, a pesar de esa, eh, a pesar de esa pues como dependencia que se tuvo en los años 2000 con las exportaciones hacia Venezuela. Sí, tuvimos una dependencia muy fuerte cuando cuando se fragmentan las relaciones con Venezuela, entonces el país nuevamente retoma esa senda de búsqueda de nuevos mercados. Hoy pues los productos colombianos se ven en diferentes partes del mundo, tenemos pues una buena relación comercial con la Unión Europea, con un socio primordial que sigue siendo Estados Unidos y China, tanto para Colombia como para América Latina, y también la apertura más reciente de mercados en Oriente Medio y en África. Esta apertura económica tuvo consecuencias en algunas industrias muy devastadoras porque al no estar preparadas y en condiciones de competir con pues un mercado más amplio, pues terminaron quebrándose y al mismo tiempo también fortaleció otras industrias que pues supieron y pudieron adaptarse. Esto, digamos, ha sido como eh, un ciclo muy constante y muy permanente pues, de diferentes países, porque siempre entra como en conflicto esa, como hasta qué grado el Estado protege y hasta qué grado el Estado permite como ese libre desarrollo de la competencia, pero al mismo tiempo cuidando los empleos nacionales, ¿cierto? Ahora también hablamos de un enfoque mucho más reciente de estabilidad y de regulación. Este se centra principalmente en mantener unos índices macroeconómicos positivos que se vean bien ante el mundo y que también favorezcan pues la productividad local y el consumo interno. El consumo interno pues lógicamente está vinculado a ese Producto Interno Bruto y pues debido a, entre otros factores, la reciente pandemia en el año 2000, en el año 2020, pues vimos que las economías fueron duramente golpeadas, entonces pues todos los países en general y para América Latina no fue la excepción. Lo que han buscado los últimos años es controlar esa inflación, controlar esas tensiones fiscales, a pesar de que todos terminaron pues fuertemente endeudados para dar respuesta
a esa crisis que tuvimos de salud. Eh, eso también ha conferido pues como este aspecto, una reputación de seriedad económica a Colombia. Hasta hace muy poco y mucho más como por motivos políticos, la calificación país de Colombia ha sido relativamente buena. La calificación país, pues en general, cobija o abarca muchos factores. Pues para nosotros siempre ha sido muy complejo los factores, pues que tienen que ver con aspectos sociales por los diferentes temas de violencia del país, pero en general Colombia ha sido un país muy responsable fiscalmente, y pues no hemos tenido que enfrentar una crisis fuerte, pues como tan fuerte como la que ha tenido Argentina desde los años 90, la que tuvo Ecuador en su momento o El Salvador, y eso pues ha beneficiado mucho a Colombia. Aún así, en materia de inversión extranjera directa, seguimos siendo un país bastante rezagado con respecto al resto pues, de América Latina. El país en ese aspecto, a nivel diplomático, creo que no ha sabido consolidar una estrategia realmente poderosa que pues incentive esa inversión extranjera directa, y además porque en muchos pues territorios no hay condiciones para que esa inversión extranjera pues tenga realmente la retribución que se espera. Si hablamos de la estructura sectorial de la economía colombiana, durante las últimas décadas, pues se le ha dado un fuerte énfasis al sector de los servicios. No obstante, la sostenibilidad y la capacidad exportadora del país sigue estando fuertemente ligada a los sectores tradicionales, el sector agroindustrial, el sector de hidrocarburos. Siguen siendo los dos más relevantes para el país. Cada uno de estos pues macrosectores enfrenta diferentes desafíos, y también tienen una relevancia diplomática muy específica. En el caso, por ejemplo, del sector extractivo, del sector minero energético, hablamos de que sigue siendo el principal generador de divisas, de entrada de capitales al país por la venta de un servicio. Ese tiene como, o sea, el desafío principal ahí es el tema de la transición energética justa. Te he hablado mucho durante estos últimos años de este tema. Es un tema pues que es un esfuerzo de largo aliento, y que también está pues muy marcado por lo que sea la agenda política pues, de los gobiernos que pues se sigan al que estamos, ¿cierto? Aquí en este punto, muy clave, ciertos departamentos del país, el departamento del Cesar y la Guajira, altamente productores de carbón, los departamentos productores de hidrocarburos, que tienen un rol muy, muy clave dentro de la economía nacional. Por otra parte, en materia de relevancia diplomática, acá hablamos de la importancia de que el país se sume y se vincule a esas negociaciones de acuerdos ambientales, y también la atracción de inversión extranjera para la generación de energías limpias. Hoy sabemos que países como Chile están punteando en América Latina en materia de, pues, de inversión en estas industrias. Colombia aún está muy rezagado, todavía pues, nuestro bueno, se me escapa el nombre, pero todavía pues nuestra matriz energética es muy dependiente pues de las hidroeléctricas, y con unos cuantos pues como proyectos que buscan pues como generar energía eólica y energía solar. En cuanto al sector agropecuario, ese sigue siendo el sector que genera mayores empleos en el país, por lo menos en los territorios rurales. Los desafíos acá son inmensos. Seguimos teniendo índices muy bajos de productividad, sostenibilidad, tecnificación y competitividad. Eh, el sector cafetero, que ha sido por excelencia el más destacado, sí es el mejor, el más tecnificado y el que cuenta con más respaldo y también con mayor, pues como capacidad a nivel presupuestal, pero en muchas regiones todavía el café se sigue pues como sembrando bajo condiciones que no cumplen con criterios de sostenibilidad, que es ahora también lo que exige el mercado europeo. Cafés, cacao que pues no tenga ningún rastro de deforestación y que pues no afecte negativamente el medio ambiente, que tenga control de emisión de gases. Pues eso es un desafío tremendo. Esto implica también una generación de capacidades que todavía el país no tiene en muchas regiones.
Acá a nivel de relevancia diplomática siempre enmarcamos todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario en la discusión de la seguridad alimentaria y de cómo garantizar seguridad alimentaria en los territorios. Creo que el gobierno, o sea, los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo muy importante por reconocer que, como lo veníamos conversando durante toda esta jornada, pues los territorios no van a poder tener la capacidad de competir con, pues, como con un mercado como el de Bogotá o como el de Medellín con sus productos. Entonces se ha promovido mucho la estrategia de circuitos cortos de comercialización, y es decir, economías que pues prioricen los productos locales, territoriales. Yo siempre, pues siempre como que contamos la experiencia con los productores de tilapia en el Putumayo, y ellos decían que les pagaban muy mal el pescado, que se los pagaban a 13.000 pesos. Y cuando los trajimos acá a Corabastos, lo pagan a 11.000. Entonces imagínense pues la cara que hizo el señor, porque para él, pues, o sea, si le quedaba difícil a 13.000 allá que se lo estaban pagando, pues 11.000 pesos en Bogotá después de haber sido transportado era prácticamente imposible. Y porque siempre ha existido como una dinámica que es un poco como incoherente, y es que muchos productos llegan a Bogotá y se vuelven a las regiones, a pesar de ser producidos regionalmente. Entonces creo que esas estrategias de circuitos cortos de comercialización y de economías de escala territoriales creo que pueden ser muy efectivas dentro de esas discusiones sobre la seguridad alimentaria. En términos del sector industria, ese también es un gran generador de empleo y manufacturas, especialmente en lo que es la costa Caribe, el eje cafetero, Antioquia, pues como todo lo que es em, el Valle de Aburrá, y pues claramente Bogotá. Bogotá y una parte también del Valle del Cauca son pues como los punteros en términos del sector manufacturero. Este sector enfrenta un gran desafío, y es esa necesidad de sofisticación productiva y de pasar pues como de la exportación más tradicional de manufacturas a manufacturas con alto valor agregado y que incorporen nuevas tecnologías. Acá creo que también se han, pues por lo menos hasta hace un par de años, creo que el país venía desarrollando una estrategia muy interesante con Colombia Productiva, y era de poner el foco en la productividad, porque siempre ha sido como un talón de Aquiles de la economía colombiana, y es que se trata como de interpretar esa incapacidad del sector productivo asociada a factores externos, pero Colombia nunca ha tenido buenos índices de productividad interna. Entonces creo que el país, por lo menos hasta hace un par de años, que pues como que tuve la oportunidad de estar vinculado a varios proyectos, venía teniendo, pues tenía unas estrategias muy, muy interesantes para mejorar esos índices. Acá entonces la relevancia diplomática, sí. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que también entra como siempre en la discusión este asunto de la competitividad que pueden tener los salarios. O sea, realmente creo que todos tenemos amigos que ya trabajan en el sector de la tecnología, y ellos prefieren mil veces trabajar por una empresa que está en Canadá o en Estados Unidos o en Europa que para una empresa local. Esa también es una realidad que enfrentan. Entonces, eso pues claramente es un desafío que plantea un desafío para la industria tecnológica, porque su desarrollo está muy ligado también pues a ese talento que tenemos acá, y pues que uno lo piensa y pues sí, realmente son oportunidades a veces muy, muy buenas. Entonces, creo que tiene todo el sentido pues pensarlo también desde ese punto de vista. Acá también entonces a nivel de la relevancia diplomática para estos dos sectores, tenemos que tener muy en cuenta esa gestión pues de acuerdos en materia tecnológica, y nuevamente pues la inversión extranjera directa en tecnología. Y en el caso, por ejemplo, del sector de servicios, pues servicios creativos y tecnológicos, acá pues está como muy priorizado pues como servicios desde ese punto
pero también recordemos que el país ha venido presentando unas cifras de turismo muy positivas, o sea, para pensar que un país que hace 40 años era considerado un estado fallido y que hoy tenga más de 5 millones de turistas, pues plantea unas oportunidades y también unos retos enormes. O sea, sabemos que el turismo ni se romantiza en absoluto, ni se acribilla en absoluto, sino que hay que saber jugar muy bien como con ese sector para que tampoco termine como atormentando tanto la realidad pues de quienes vienen alrededor del turismo. Estas dos gráficas nos presentan como un panorama muy interesante del país en la actualidad. La primera ya me parece como muy valiosa siempre como analizarla y es que la producción de gas y petróleo en Colombia, por lo menos el 71% prácticamente se concentra en dos departamentos del país, en los departamentos de Casanare y del departamento del Meta, dos departamentos que está por demás decir, enfrentan bastantes retos también a nivel social, político. En Villavicencio, capital del Meta, como ustedes saben, es la gasolina más costosa. Entonces, eh, y pues es paradójico, ¿no? O sea, el Meta es el departamento que más provee de gas al país, pero es el departamento, bueno, o Villavicencio es el municipio que más altos índices de costos de la gasolina tiene. Sí, paradigmático. Y además porque generalmente también se asocia que estos sectores empiezan a amarrar mucha riqueza, empiezan a jalar mucha riqueza. Y territorialmente hablando, ni para el caso del Casanare ni del Meta es tan real desde, pues, de esa forma. Yo tuve la oportunidad, ahorita les comentaba, de trabajar con consultorías sociales para el sector minero energético, específicamente para el sector del carbón en el Cesar, y allá ocurría como una dinámica muy particular y es que el lugar en el que estaban como las minas, que además es como muy impactante verlas y pues por el efecto que tiene en el medio ambiente, eso termina creando como unas mini burbujas inflacionarias, entonces los municipios son súper costosos. Porque claro, los salarios que ofrecen esas empresas en las que trabaja la mayoría de personas, pues son muy competitivos y todo el resto de la población termina siendo hiperdependiente también de ese sector. Entonces uno veía que la mayoría de hombres trabajaban pues en la mina, pero entonces sus esposas tenían como negocio las lavanderías donde lavaban los uniformes de los mineros. También un tema muy fuerte, por ejemplo, de prostitución asociado pues también como a esa realidad social compleja en la que pues para muchas mujeres pues por más horrible que suene decirlo, la aspiración que tenían socialmente hablando era la de terminar pues como con una persona que trabajaba en la mina, porque eso le podía dar muchas más garantías que pues como que hacer una carrera, o sea, estudiar y salir como del pueblo en el que estaban, que además tampoco ofrecía pues realmente unas instituciones y unas bases muy sólidas para ellas. También se veía mucho que pues entonces había muchas actividades asociadas como a billares, a bares, que es lo que hacía la gente después, y pues eso realmente tiene un impacto muy fuerte en el sector de hidrocarburos y pues en general de todos los proyectos como de gran envergadura. Por otra parte, a nivel de productividad, como les comentaba, Colombia nunca ha sido un país que se destaque en índices de productividad en América Latina. De hecho, si tenemos en cuenta que la economía colombiana es la cuarta más importante de América Latina, pues estamos en un espacio realmente muy relegado. Por debajo, pues claramente de países como Estados Unidos que son ultra competitivos, pero también por debajo de países como Costa Rica, como Argentina, como Chile. Entonces, ese siempre también ha sido un gran desafío para el país. Pues entonces, precisamente, estos desafíos estructurales frenan el desarrollo, han frenado históricamente el desarrollo del país. Eh, de alguna manera se pueden como entender desde muchas aristas, pero hay tres que resumen muy bien esa incapacidad del Estado colombiano para tener un sistema económico más fuerte del que hemos tenido. En primer lugar, hablamos de la desigualdad de la informalidad. Para nadie es un secreto que Colombia tiene una de las tasas de informalidad más altas, sobre el 50%, y más aún cuando se trata de las mujeres que tienen tasas de informalidad
más altas y menor acceso al empleo formal. Esto limita mucho tanto la base tributaria como la productividad y el acceso a la seguridad social. Por otra parte, también hablamos de esa competitividad y logística. Colombia es un país muy costoso logísticamente hablando. O sea, llevar un producto del puerto de Buenaventura en el Pacífico al puerto de Cartagena puede salir mucho más costoso a veces que un transporte internacional, y eso pues plantea grandes retos para el país. Además, también dificulta mucho el acceso de productos colombianos a cadenas de valor globales, pues porque es realmente muy complejo garantizar un precio con un buen margen. Si también tenemos en cuenta que Buenaventura es una zona pues altamente conflictiva, siendo el puerto más importante del país, pues entonces también tenemos el agravante de siempre de los asuntos sociales y de violencia. También hablamos de el financiamiento y la deuda. Colombia es un país que tiene y que ha tenido un gasto social bastante amplio, aún así muchas necesidades siguen estando desatendidas, y pues esto ha obligado al país a asumir también pues endeudamiento para poder mantener pues los costos de el presupuesto general, el presupuesto general. Esto también puede generar como una elevación en la calificación de riesgo del país, ¿sí? Petro acaba de anunciar, se acaba de saldar la deuda que se tenía con el FMI. Nosotros, en ese sentido, Petro diplomáticamente fue muy inteligente porque la mayoría de los gobiernos de América Latina rechazaban o no decidían no pagar la deuda para poder solucionar sus problemas económicos. Pero Petro decidió pagar la deuda, la pagó y en ese momento Colombia está exenta de deudas de las que tú estás hablando, en ese sentido con el FMI, con el Fondo Mundial de Comercio y con la Banca Mundial. Entonces, es muy importante esta época para la diplomacia económica, establecer nuevos contratos con nuevas naciones y diversificar, que es la propuesta, no seguir dependiendo de la economía del dólar o de la economía del euro, puesto que se están cayendo debido a todas esas guerras. Entonces, pues, eso es un apunte que pues, yo quería dejar aquí porque resulta una contribución para el futuro de los que van a ser diplomáticos tener un mundo libre de deudas. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Acá de pronto como una acotación muy breve y muy sencilla. Como yo también lo comentaba como al principio de este módulo, en general todos los países de América Latina tuvieron que endeudarse para sobreponerse a la crisis que representó pues la pandemia reciente. Esa deuda específicamente como de la que se ha venido hablando, que está saldada, es la deuda que se adquiere en ese momento y es la primera vez que el país adquiere una deuda de pago rápido, pues que es como una metodología que casi ningún país asume porque eso fiscalmente tiene una carga muy, muy elevada para los países. Esa es la deuda que se saldó. Igual el país sigue teniendo deuda externa, pero es una deuda externa que sí hay que decirlo, es más controlada en comparación con otras economías de América Latina, pero sí que tenemos deuda externa. Si la tenemos, la seguiremos teniendo. Realmente, pues un país que tenga deuda externa, muy pocos, muy pocos. Lo que pasa es que hay que saber jugar como que con cuánto de esa deuda, pues tiene la capacidad del Estado de responder sin sacrificar ese gasto social y al mismo tiempo cuánto de eso representa, pues, el PIB. El ejemplo que siempre se hace es que más o menos Colombia y Noruega tienen una deuda externa similar en términos, pues, como de dólares. Pero claro, para la economía colombiana, eso representa un porcentaje mucho más amplio que para una economía gigante como la de Noruega. Entonces también hay que saber cómo jugar con esas dinámicas. Lo de la deuda, pues como en concreto que se adquirió pues como en años recientes, es así, pues fue como un golpe porque fiscalmente fue pues como muy fuerte asumirla, pero yo también creo que hay que reconocer que una pandemia no era un asunto fácil de tratar y pues realmente a todos los países les tocaba recurrir de una u otra forma pues como a un endeudamiento. Listo. Acá entonces, para hablar de esos actores institucionales clave en materia de la configuración del sistema económico colombiano, entonces hablamos en primer lugar del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Este es el ministerio que se encarga del manejo fiscal del país, del control de la deuda pública y además también es el ministerio que está encargado de las negociaciones con organismos multilaterales de crédito, como lo son el FM, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, pero pues estos son los más grandes y pues son realmente como las dos entidades a las que más recurren los estados. Por otra parte, dentro de la rama ejecutiva, entonces hablamos de un rol muy clave que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la formulación de políticas para la economía exterior, para el comercio exterior, la inversión extranjera, el turismo y también lidera generalmente las negociaciones de los tratados de libre comercio y representa a Colombia en instancias como la Organización Mundial del Comercio. Vinculado al ministerio, a este ministerio también tenemos a ProColombia, que es ese brazo diplomático, esa agencia del Estado que se encarga de los asuntos comerciales y de la promoción de las exportaciones del país. Creo yo que ProColombia también ha sido como esas entidades que históricamente pues son juiciosas, que han venido haciendo como la tarea, pues no tiene un gran presupuesto, pero pues es para nadie es un secreto que también el país pues ha aperturado muchos nuevos mercados en las últimas décadas, en los últimos años, y pues eso ha tenido un impacto positivo, en especial porque pues también nuestra dependencia de pues relaciones comerciales como la que tenemos con Estados Unidos, pues vemos que en cualquier momento puede estar en riesgo por asuntos políticos. Entonces eso también es importante para el país de pronto resguardarse y mirar como hacia otros lados. Si también lo pensamos en términos de las próximas décadas, pues realmente sabemos que el futuro del mundo económicamente hablando va a estar más inclinado hacia Asia Pacífico y algunos países de África, pues que se estima que van a dominar la economía mundial en las próximas décadas. Por otra parte, también tenemos al Banco de la República, eso ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones sobre su gestión que hace con respecto a la política monetaria, las reservas internacionales y pues realmente la gestión del Banco de la República también depende en buena medida esa confianza que generemos en los inversionistas. Como todos sabemos, durante los últimos 2 años que tuvimos como esa inflación tan fuerte que veíamos cada mes cómo subían las tasas de interés, luego progresivamente empezamos a verlas bajar, pues eso está a cargo del Banco de la República. Más allá como de discusiones que puedan haber políticas, pues este es el organismo encargado de regularlo y de pues velar para que el país, a su vez también, como lo mencionábamos en su tasa de cambio, pues tenga como esa flotabilidad sucia que es como funciona nuestro sistema. A nivel de ecosistema global y organismos internacionales, existen muchos, hay unos que son más relevantes para el país que otros. En este caso, la Organización Mundial del Comercio es uno de los principales. Allí se definen las reglas de juego del comercio global y busca, pues, y la búsqueda de soluciones a controversias en materia comercial entre estados. Y acá también un punto muy importante en materia diplomática, la OMC también tiene, pues también puede llegar a tener injerencia entre controversias, pues como entre multinacionales y países, que pues es como un asunto bien interesante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este es un club al que Colombia pertenece desde el año 2020. Pues allí tenemos a países que tienen estándares muy por encima de Colombia en materia de fiscalidad, gobernanza, lucha anticorrupción y pues estar vinculados ha representado para el país también enormes retos porque pues hacer parte como de este club, como se ha llamado, pues no es fácil y porque el país tampoco goza de los mejores indicadores en algunos de esos aspectos que se evalúan allí. Por otra parte, tenemos la banca multilateral, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI. Acá también entran la banca de segundo nivel, como puede ser la CAF. Y pues estas entidades, más que todo, proveen asistencia técnica a proyectos de infraestructura, a proyectos de desarrollo y fortalecimiento institucional. Normalmente yo lo que he visto es que, por ejemplo, a veces hay como una triangulación de la cooperación internacional y es que, por ejemplo, se negocian acuerdos, el recurso
tiene al ministerio, pero el ministerio tiene que tener una entidad que administre fiduciariamente esos recursos y casi siempre termina siendo uno de la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Y acá es muy clave que siempre tengamos en cuenta también esas discusiones de la agenda política, porque, por ejemplo, todas esas entidades tienen sede en Washington. Entonces, cualquier sanción que pueda tener el país en materia política también va a impactar directamente en esto. Hasta hace relativamente poco se generó como una crisis que resultó no ser ninguna crisis, pero es como para poner un ejemplo muy sencillo. Y es que se habló de una sanción pues, que en su momento Donald Trump dijo que iba a poner sobre Colombia. Muchos proyectos financiados por la cooperación internacional, como digo, se administran fiduciariamente a través de esas entidades, entonces eso termina impactando también el recurso que llega acá de cooperación que puede ser de Europa, pero claro, como todo se transa a través de esas instituciones que tienen sede en Washington, pues es como un dilema bien complejo, porque además es el Banco Interamericano de Desarrollo, pero pues tiene sede en Washington, que es el que menos se recurre a él, pero pues son las dinámicas del mundo en el que vivimos. Bueno, eso es como, quise hacerlo como muy breve como esta introducción del módulo 3 para que podamos como cumplir con la agenda que teníamos prevista para hoy. Tenía como una actividad de cierre esta pues es muy sencilla. Es individualmente, cada uno debe argumentar qué sector productivo específico debería priorizar el país en el próximo año, en los próximos 5 años y en los próximos 10 años. ¿Y cuál creen ustedes que debería ser esa meta específica pues, que el país debería alcanzar? Es decir, si su rol es en materia diplomática, ¿cuál creen que debe ser ese sector que el país priorice? Si quieren lo pueden pensar o si quieren me pueden comentar y dicen, no, yo creo que pues como que el que deberíamos priorizar es este. Sí, claro. Precisamente por el nuevo orden económico mundial, con el desecho con la aparición de los BRICS, ¿sí? Este es un nuevo sistema económico que no cobra intereses, que las monedas valen por lo que produzcan sus países. No hay una patrón moneda como tal, desaparece el dólar como moneda, patrón moneda que lo impuso desde 1973 Bush no, Nixon. Sí, desde 1973 impusieron, quitaron el oro como patrón moneda y montaron el dólar. Entonces, a partir de ahí comenzaron a sancionar a través del Banco Mundial y del FMI y del Fondo Mundial de Comercio a quien no pagaba los intereses como ellos quisieran que se pagaran los intereses, como el FMI, que exige para que le paguen puntualmente sus intereses, hay que afectar la educación del país, hay que quitarle plata a la educación, hay que quitarle plata a la salud, hay que quitarle plata al trabajo, hay que quitarle plata a las organizaciones sociales y todo lo que implica, sí, sociedad y economía tiene que disminuir su monto para poder pagarle a estos organismos financieros y para que el dólar no nos sancione o no nos bloquee económicamente, que es lo que viene haciendo con muchas naciones. A partir de que aparecen los BRICS hace 30 años casi ya, sí, el 38, el 40% de la economía mundial en este momento la están manejando los BRICS. Entonces, ¿qué sucede? Es una oportunidad para las naciones, precisamente Petro en este momento habló de pagar la deuda con el FMI para no tener problema de instalarse con los BRICS y que nuestro oro valga sin necesidad de ser respaldado por el dólar, que nuestro café valga sin que sea
necesidad del respaldo por el dólar, que nuestro turismo y toda nuestra economía nacional no dependa ni del dólar ni de ninguna moneda, sino que nuestra moneda adquiera valor por nuestro Producto Interno Bruto, o sea, por todas las producciones de los mares, de los productos café, cacao, climas, turismo, todo lo que tenemos, cultura, arte, deporte, ciencias, ingenierías, todas. Es decir, lograr una soberanía económica. Sí, esa es la tendencia que hay ahora en América Latina con Lula, con el viejo Kirchner, que esos ya se murieron, con el viejo, el uruguayo, ahora con AMLO y con la Sheinbaum, que se están desprendiendo del dólar para hacer de México también una economía independiente. Sí, eso también lo tenía Bolivia, pero los bajaron, seguramente mucha corrupción y también mucha gente en este momento en el mundo se está uniendo a los BRICS, las mayores economías del mundo. Por eso son poquitos los países del BRIC en este momento que hay, pero son países muy fuertes económicamente. Entonces yo creo que la tendencia debe ser a liberarnos de cualquier dependencia extranjera y de monopolios nacionales en torno a una economía popular y una economía nacional como plantea la Constitución y como vamos a plantear en la nueva constituyente. Muchas gracias. Yo creo que ese es un debate, pues, como de largo aliento, ¿cierto? Es un debate bien complejo, el sistema económico. Si es difícil de entender el sistema económico colombiano, pues mucho más el sistema económico mundial, que sigue en todo caso igual estando muy marcado por, pues, como por los grandes actores del norte, de lo que conocemos como el norte global. Entonces, hay que ver. Tenemos un módulo específico que veremos como en sesiones posteriores, dedicado a los BRICS. A los BRICS, pues, como enmarcado dentro de la integración económica regional, pues porque igual tampoco es como el único del que Colombia se ha intentado acercar, sino que estamos también enmarcados en otros. Bueno, yo le apostaría al servicio, al turismo. Para mí la meta sería que todos los departamentos del país generaran rutas turísticas sostenibles y sustentables que generen cantidad o alta cantidad de ingresos por compra y venta de servicios turísticos, souvenirs y gastronomía. Yo creo que Colombia le puede apostar a ser un país eh, cuya economía se base mucho en el turismo por sus paisajes, por cantidad de cosas que son muy atractivas para los extranjeros. Y creo que ese es un sector que, aunque se ha potenciado, creo que sí se puede potenciar más, porque para mí sí es como clave el asunto del turismo. Y repito, un turismo sustentable y sostenible para que no se generen prácticas que no son buenas, como el turismo sexual o como este tipo de situaciones. Entonces yo sí creo que ese podría ser o desde mi perspectiva, para mí ese sería un sector que yo priorizaría mucho. Ok. Además, creo que hay algo interesante que pasa con el país, que uno lo encuentra mucho porque realmente hay inversiones en turismo, yo diría, en prácticamente todos los departamentos. Pero que destacaría yo, que creo que los gobiernos locales, autoridades locales han hecho como un trabajo de entender realmente qué tipo de turismo pueden tener. Entonces, uno, por ejemplo, yo que soy de Pereira, el turismo que promueve Pereira siempre es un turismo de negocios, pero a media hora está Armenia, que es un turismo completamente diferente. Exacto, entonces es muy interesante. Creo que en general el país puede tener por ahí unas buenas oportunidades y pues ese reconocimiento como de ese potencial local. Porque también, por ejemplo, uno ve departamentos como el Guaviare que promueven iniciativas de turismo de naturaleza, incluso en zonas que antes eran pues de muy difícil acceso por la violencia. Entonces creo que es chévere como pensarlo así. Yo hace algunos años estudié guianza turística y dentro de los asuntos que veíamos es esta potencialidad que tiene Colombia de crear inventarios turísticos dentro de muchas perspectivas y clases de turismo. Entonces nosotros tenemos un mercado de turismo religioso, de turismo económico,
con las capitales, agroturismo, ecoturismo, turismo histórico. Entonces sí creo que podría llegar a ser un factor importante. Y con relación a lo que decías de estos departamentos, por ejemplo, lo que pasa en el Meta, el, el Meta pues durante mucho tiempo estuvo como algunos sectores del Meta estuvieron protegidos por la guerrilla o por los paramilitares. Luego del tratado, los acuerdos de paz, esos lugares, esos territorios se ampliaron al turismo, o sea, se abrieron hacia el turismo. Caso de mesetas con el cañón del Güejar y la misma Sierra de la Macarena. Entonces podrían llegar a funcionar muy bien. En mi caso, yo estaba pensando en el sector minero energético porque actualmente se necesita. O sea, como que actualmente las otras industrias están como un poco más niveladas, pero el sector minero energético sí le falta como un poquito más porque no hemos llegado a esa transición. Todavía estamos muy con la mentalidad en las energías fósiles y necesitamos pues esta transición que se puede pues llegar a hacer en un plan de 10 años. Entonces, para mí sería como primero cambiar esa mentalidad de la sociedad civil y de las empresas para que esa transición no solo sea económica, sino que sea también mental, de que podemos utilizar otros tipos de energía y que hay mucha variedad de estos tipos de energía más limpias. También que primero, antes de condenar cualquier uso de energías fósiles, hay que entender pues que mediante la planificación adecuada y mediante el entendimiento de las regiones y de nuestra propia geografía, hay que entender cómo esta funciona y cómo se podría llegar a hacer esa transición desde las empresas hasta pues la sociedad civil. Bien, bueno, muchas gracias. Además, muy clave eso que Sharon menciona, porque pues igual no hay transición energética si no hay industria minera, porque se necesitan, por eso hay minerales estratégicos pues que se requieren para la transición. Entonces, en todo caso, pues sí es como un gran desafío de aquí a los siguientes años. Dale. Mira, hay algo que es muy importante que aquí no se tiene en cuenta, es la educación. Un país mal educado no es un país, no se industrializa nunca. Un país con un ICETEX nunca llega a nada, que siempre va a tener a sus profesionales empeñados. Sí, Angela Merkel, antes de su gobierno, 2 años antes de su gobierno, siendo la más desarrollada tecnológicamente, Alemania liberó los PhD, los maestrías, los doctorados, todo quedó gratuito en aras de calificar cada día más el país y darle un nivel mayor científico, técnico, artístico, cultural, en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, la educación, un país, en este gobierno ha habido un proceso de educación hacia la educación superior muy importante, pero olvidaron la educación primaria, que es la base. Sí, esa crítica yo se la tengo a Petro en serio. Yo soy petrista a morir, pero ¿qué pasó con los niños? El otro día yo tengo un personaje que se llama el presidente interino y entrevisto a todo el mundo, ¿sí? Y con ese personaje entrevisto a un grupo de niños y me dicen, no, nosotros estamos de acuerdo con los cambios de Petro, menos con ese socialismo de educación, ¿me entiendes? Y no hay nada más contradictorio porque los países socialistas son los más educados y los que más se desarrollan científica y técnicamente. Entonces esa contradicción produce escozor en los niños y a la vez poco desarrollo social y tecnológico. Bueno, Luis, muchas gracias por esa percepción. Creo que nunca se me hubiera pasado por la mente como responder, priorizar un sector como el educativo, pero coincido en que la educación siempre debe ser como un pilar muy fuerte para cualquier país. Dale, Carlos. Eh, bueno, siguiendo el ejercicio, bueno, primero dar la claridad como que este tema de priorizar tampoco implica desconocer ningún otro sector, Correcto. relegarlo, ni que no vaya a haber inversión en otra cosa. Pero estoy de acuerdo con la compañera, escogería en el de a corto de un año el sector minero energético. Es un sector que va de salida
pero en donde todavía se mueve demasiado dinero que se necesita urgentemente para cubrir un montón de necesidades, digamos, cruciales que tiene el país en este momento y que, por supuesto, sin desconocer que eso también va de la mano con el tema de la transición energética y que por eso mismo es que por lo mismo que estar de salida es que ya hay que decantar lo que haya que hacer ahí para pasar al siguiente nivel, al siguiente sistema más bien que se vaya a implementar. A 5 años escogí el sector agroindustrial porque pues con todo este tema del cambio climático y demás, hay muchos riesgos, sobre todo para la soberanía alimentaria. Y pues siendo nuestro país pues rico en una cantidad de pisos térmicos para el cultivo de muchos tipos de alimentos diferentes, pues es algo que de pronto hemos dejado de lado. Tenemos quizás demasiada ganadería, quizás demasiados terrenos productivos que no se están utilizando, o sea, que pueden producir, pero que ahorita no se está haciendo eso y pues la gente tiene hambre en los territorios. Y bueno, aunque la gente no tenga hambre, igual hay muchas cosas que están muy costosas. Estamos importando alimentos, importando maíz, teniendo nosotros dónde cultivarlo y otra serie de alimentos, digamos que son muy básicos en nuestra dieta, que estamos tomando de otros lados, el arroz, que hasta plástico estamos comiendo ahorita. Entonces, ese sería como el siguiente la proyección de tiempo. Y a 10 años, lo que es servicios dividiendo dos partes, que sería servicios educativos y tecnológicos. Y que estos a su vez estén como muy de la mano porque pues, estamos en la era de la inteligencia artificial, en una, pues diría yo que una revolución de alguna manera en el sentido de la tecnología y que si nos quedamos atrás con eso, pues otra vez vamos a estar mal en indicadores de últimos y pues hay que ponernos las pilas con eso, pero pues si la gente primero no sabe leer y escribir bien, si la gente primero no tiene las bases de lo indispensable para el desarrollo académico, incluso cognitivo, ya que el compañero hablaba del tema de la primera infancia, de la educación primaria y demás, pues cómo vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cierto? Entonces esa sería como la proyección de priorización de ese Bueno, tema. muchas gracias. Aparte porque yo creo que es un pensamiento muy razonable. Uno dice, juepucha, ¿cómo vamos a responder a esas competencias de un mundo tecnológico cada vez más avanzado si no hemos podido resolver lo más esencial y lo más básico? El que tenga la respuesta. Disculpa, yo solo quisiera hacer como un pequeño aporte, aunque bueno, no es pequeño, es bastante relevante, en cuanto al tema del turismo, que pues escuché que algunos compañeros, y creo que también tú te refieres al concepto de turismo sexual, ¿sí? Y pues es importante resaltar de que, digamos, cuando se refieren a menores de edad o lo que a veces se llama prostitución infantil, pues es una condición de abuso. Entonces, pues resaltar, sí, es una condición de abuso, entonces resaltar primero eso, aplicando pues un enfoque de derechos, ¿no? Y de acuerdo con el ejercicio, también quería compartir con ustedes que creo que Colombia tiene un futuro bastante interesante en el tema de servicios financieros. Creo que de la región Colombia tiene unas instituciones, bueno, no instituciones, sino tenemos unos bancos que son bastante fuertes y que pueden compartir su experiencia, tanto fintechs, que han nacido muchísimas en Colombia, y también de la mano con Brasil. Siento que en ese sector, pues yo lo priorizaría.
Bueno, chévere. O sea, aparte porque creo que sí, las fintech en todo caso siempre terminan siendo servicios financieros que se vinculan mucho con lo tecnológico. Es muy interesante. Además porque son casi que negocios redondos. Requieren, pues tienen un gasto muy bajo a nivel operativo, pero una rentabilidad bastante alta porque su crecimiento y su escalamiento es muy, muy rápido. Sí, bien interesante esos sectores como más nuevos. Dale. Yo estoy de acuerdo con Camila, sin embargo cambiaría el orden, empezando con el plazo más próximo, es decir, a un año con la agroindustria, teniendo en cuenta pues que, como tú lo decías, la gente tiene hambre y esto garantizaría de alguna manera la seguridad alimentaria de los habitantes del país. Adicionalmente, ya contamos con herramientas que nos van a permitir de pronto ampliar la exportación de alimentos, que son los TLCs, podríamos complementarlos, hacer un ejercicio que nos lleve a complementarlo, es decir, no empezaríamos de cero, sino que ya hay una ruta y por eso priorizaría primero este sector. Luego, por la transición energética a 5 años, creo que todavía nos da un poquito de tiempo el tema de la transición, sin desconocer que es un tema prioritario e importante. Y finalmente también TIC, estoy de acuerdo contigo, solamente cambio el orden, pero sí me parece importante reconocer, sobre todo enaltecer lo que ya está hecho, es decir, trabajar sobre lo que ya se ha elaborado, como son los TLCs, y pues no desconocer la naturaleza del país, que es, pues somos supremamente Sí, agrícolas. somos un país de vocación agrícola, es una Exacto. realidad. Entonces ese sería mi orden de priorización. Muchas gracias. Pues digamos que yo, es más complementar lo que dijeron nuestras compañeras, porque digamos en Dubái pasó eso. En Dubái, cuando ellos encontraron una reserva de petróleo, lo primero que hicieron fue salir primero del minero. Salieron de todo eso y ellos mismos decían, somos un desierto, nosotros no tenemos nada que ofrecerle al mundo. Salieron primero del petróleo, ya cuando tuvieron su riqueza, pues fueron a un sector más productivo y pues ahorita ya son casi una cúspide en tema de tecnología. Entonces digamos que sí se puede y si es verdad, digamos, no como priorizarlo en unos puntos específicos, sino como saber hallar el orden de dónde empezar la riqueza para empezar a construir sobre eso. Y pues ahorita ellos están sentados en ese tema de la tecnología y pues van muy avanzados. Sí, hay un tema interesante también con respecto a la mentalidad que ellos tienen, eh, y es que ellos también tenían muy claro que no podían tener una dependencia absoluta del petróleo. Y creo que aprovecharon muy bien toda esa riqueza que les generó el petróleo para tener inversiones, no solamente como en el tema, pues como particularmente, pues creo que se me escapó el que veníamos conversando, pero uno, pues realmente uno vaya a irse en inversión en medicina, en tecnología, em, en servicios financieros. Ellos han hecho de su país casi que el hub regional donde llega toda la mercancía bueno, llega todos los alimentos que luego se distribuyen al resto del Medio Oriente, de India. Pues creo que es como interesante, un ejemplo pues como chévere de un país que hasta hace 70 años pues no era como nada más que desierto. Hola, sí me parece interesante el ejercicio y creo que de pronto vamos a necesitar un poco más de tiempo para sustentar, digamos, como con datos en todos estos planteamientos, porque básicamente el DAN emite los informes trimestrales o semestrales donde muestran específicamente cuál ha sido por sector el crecimiento de cada uno de ellos en ese tiempo determinado. Pero digamos, sin esos datos, o más bien conociendo creo que los últimos datos, wow, creo que del segundo trimestre de este año y finalizando el último trimestre del año pasado, el sector industrial estaba, pues, no había crecido. Entonces, a mí sí me parece importante que se genere una priorización en lo inmediato en el sector industrial, que significa como la mayoría generación de valor agregado y creación de puestos de trabajo. En segunda prioridad, es importante, digamos, porque claro, siempre hacemos estos análisis desde la ciudad, ¿cierto? Y pues el modelo que se está construyendo
el nuevo modelo, el nuevo país está más relacionado con lo que han dicho varios compañeros en el sentido de poder obtener una soberanía alimentaria, es decir, reducir productos que estamos importando y que tenemos hoy la capacidad de producir. Entonces sí sería muy importante la agroindustria, o sea, la democratización del acceso a la tierra, relacionado con no solamente que se cambie del propietario de la tierra, es decir, que pasen de los narcotraficantes a los indígenas, a los campesinos, si eso es bueno, si eso está acompañado de la producción, de la, digamos, industrialización en el campo. Y por último sería, mm, yo he tenido el debate de los mineros energéticos, y el tema del turismo, porque el turismo también, allá se generan ese fenómeno, se generan monopolios. El turismo también ha significado que lugares con connotaciones históricas lleguen otros inversores, por lo general extranjeros, y desplazan a los nativos, a los locales. Entonces, un turismo con la inclusión de los actores locales. Y el tema minero, pues yo no sé si alguno de nosotros vivimos en zonas donde se genera explotación de carbón o explotación de petróleo o explotación de este tipo de recursos donde hay una serie de conflictos allí. Entonces, sí, o sea, son como elementos que no podemos hacer unos juicios de valor a la ligera sin tener mayor datos o muchos datos, dado que, por ejemplo, el caso de Noruega. Noruega está explotando sus reservas de petróleo, que la mayoría están en las aguas de Noruega, pero ellos tienen toda la venta que hacen de sus reservas de petróleo va dirigido a un fondo que tiene como destino la inversión precisamente para garantizar la educación en las de 0 a 5 o de 0 a 10, a 11. Acá está el sistema de regalías, pero es un sistema muy politizado. eh, no, es una locura. Entonces sí, sí el sistema minero, pero ligado o condicionado lo que queda del sistema minero a una inversión dirigida a los sistemas educativos. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún aporte? El último aporte que yo puedo hacer en ese sentido es que el otro día en una reunión estábamos hablando sobre esto de la economía, y es que hasta que el Estado no adquiera la conciencia de que no es la empresa privada ni es la empresa pública. El Estado es una empresa, es la más grande empresa de cualquier nación, que bien administrado puede competir con la empresa privada y asociarse con ella y desarrollar cualquier país. Eso lo acaba de probar China. China es un país con un régimen comunista, con su partido comunista, con un régimen socialista en la educación, en la salud, en los deportes, en el trabajo, pero es un Estado nacional competitivo capitalista, o sea que es un Estado-nación capitalista. Sí, el Estado es una empresa. El sentido empresarial no solamente es para el privado. El Estado puede administrar con mayor volumen y con la empresa privada y pueden llegar a ser muy grandes si se asocian, pero si el Estado se separa de la empresa privada o de la empresa estatal como tal, las empresas públicas de un Estado se separan de las privadas, hay como una falsa competencia. Si se asocian, pueden lograr cosas como las que está logrando Vietnam, China, todo eso, tener capacidad de competencia con otras naciones.
Pero nosotros aquí, por un lado, el neoliberalismo se niega a reconocer al Estado como empresa y también los extremos socialistoides y todos esos mamertos también se niegan a reconocer a los privados como parte del Estado y como parte de la empresa. Entonces hay que asociar esas dos cosas tal como lo han hecho los chinos, que en 70 años han logrado lo que no logró toda Europa, lo que no logró toda África y gran parte de Asia, nada más. Para poder aumentar las exportaciones y atraer la inversión y millones de dólares, primero hay que garantizar la seguridad sí, del Estado, porque como tú dices, en China las personas que llegan allí a comprar las mercancías por buenos precios, aranceles, demás, la gente anda por la calle con su dinero sin ningún tipo de problema, pueden hacer sus transacciones bancarias, andan en una bicicleta eléctrica con el dinero y en el caso tal que alguien se llegue a robar algo, pues ya sabemos cuáles son las penas. No es una pena normal, laxa, sino... Entonces, pienso que para poder darse todo esto, hay que garantizar una seguridad para que hayan inversionistas. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por sus aportes. Yo creo que en cumplimiento como del acuerdo que teníamos, la idea es que podamos cerrar como el espacio en este punto. Igual, pues cuando nos volvamos a encontrar la próxima semana de forma presencial, nos va a estar acompañando ella se llama Daniela, si no estoy mal, ella ya hace parte pues como de la carrera diplomática, ella va a estar orientando pues como la jornada, pues la próxima jornada presencial, yo voy a cuadrar con ella a ver si de pronto igual hacemos como un ejercicio muy breve de recapitulación de lo que de lo que trabajamos hoy y de lo que vamos a ver martes y miércoles de forma virtual. Y pues con eso, entonces ya más o menos vamos teniendo como el camino de lo que sigue esos próximos días, ¿sí? Les agradezco muchísimo por su asistencia, por su puntualidad y pues entonces, sí, la tomas desde allá. Ah, listo. Sí, me colaboran con eso.